Hola, profe, ¿cómo me le va? Aquí desde la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Profe, ¿cuánto tiempo lleva en la universidad? Hola, profesor Sarmiento. No, yo soy relativamente nuevo de la universidad, me vinculé en el 2022, estoy vinculado a la Facultad de Ciencias y me desempeño como profesor de entomología y curador de Lepidoptera, y actualmente me desempeño también como coordinador del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego. Como de mi época, como de cuando era estudiante, escuchaba mucho de usted, profesor Sarmiento, pero me gustaría conocer un poco más de qué es lo que usted hace. Sí, profe, bueno, pues yo soy profesor en la Universidad Nacional desde el año 2005. Trabajo aquí en el Instituto de Ciencias Naturales en el área de entomología y recientemente pues llevo ya algunos años trabajando como director del Museo de Historia Natural. Mi área de investigación está con las avispas sociales principalmente y también con la familia Braconidae, que es una familia bien importante en el área agrícola y en biodiversidad. Y hablando incluso del Museo de Historia Natural, he visto recientemente publicaciones en las redes de la universidad mostrando la importancia de los insectos, y veo que han mostrado varios ejemplares del museo, y viendo las redes la gente se pregunta cómo puedo ir a visitar esos ejemplares. Bueno, profe, aquí en la universidad, en la sede de Bogotá, tenemos dividido en dos instituciones aspectos asociados al patrimonio natural. Entonces, las colecciones científicas están dirigidas para un público que tiene un entrenamiento para poder manipular esos especímenes, para estudiarlo, describir especies, hablar de distribución, biogeografía, evolución, muchas de las características, y eso está alojado en el Instituto de Ciencias Naturales. En el Museo de Historia Natural, que es otra unidad de la universidad, allí sí puede ir todo el público que quiera a conocer parte de esas colecciones que están exhibidas con un propósito de informar en general sobre la riqueza natural que tenemos en el país. Pues bueno, veo que es bien separado. Una cosa es las colecciones de visita al público y otra cuestión de colecciones de investigación científica. Es bueno que la gente comprenda un poco eso. Nosotros acá en la sede de Medellín todavía no tenemos tanto ese tipo de espacios, pero nosotros tenemos también acá como una colección para visita al público que está en el segundo piso del bloque 11, donde principalmente vienen muchos colegios, pero también los estudiantes de agronomía y de ingeniería forestal revisan mucho, y es una colección didáctica abierta al público, donde pueden ver en las paredes del segundo piso del bloque 11 todos los ejemplares, una pequeña muestra de los ejemplares de insectos que hay en el museo. Pero también igual que en la colección de ustedes, tenemos como esa diferenciación de la parte científica, donde es la parte de estudio de los insectos, y otra parte que es la que puede acceder el público para visitar. Profe, ¿y cómo nace la colección de la sede de Medellín, que es icónica en la historia de la entomología colombiana, no solo en la universidad, sino de todo el país? Cuando se piensa en entomología, esa es una de las colecciones críticas en esa historia. Bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, es una pregunta bien interesante, porque la colección de acá de la sede de Medellín nació muy a la par con el surgimiento de la Facultad de Ciencias Agrarias, y es una colección incluso en la época que surgió la colección de la sede de Medellín, surgió con el nombre de Archivo Entomológico en 1937, cuando la Facultad de Ciencias Agrarias apenas estaba comenzando, se llamaba Instituto Agrícola Nacional. Y esta colección comenzó con ese propósito agrícola, de mostrar, de estudiar los insectos asociados a cultivos, a plantaciones forestales, animales. Y ya posteriormente, en los años 50, el museo tuvo un apoyo muy grande, un apoyo extranjero. La Fundación Rockefeller donó los primeros armarios. Ahí desde su fundación el maestro y profesor Francisco Luis Gallego, fundador de la colección, fue el encargado de toda esa interacción con la Fundación Rockefeller. Esa interacción llevó que incluso algunos estudiantes que posteriormente fueron profesores de la universidad se formaran en Estados Unidos, lo que ayudó a un desarrollo mayor de la colección. Y ya posteriormente, en los años 60, adquirió su nombre oficial de Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, en honor al profesor Gallego, y ya en 1975 pasó a ser parte de la Facultad de Ciencias, con la fundación de la Facultad de Ciencias, que está cumpliendo 50 años ahora.
Y en ese momento ya el museo adquirió también, aparte de esa colección agrícola, un carácter también de una colección con una visión de biodiversidad y una visión ya taxonómica, de también ver los otros insectos que no son solo de importancia agrícola. Y entonces con el profesor Raúl Vélez y Adolfo Molina, el museo empezó a crecer también de otra manera, con otras perspectivas desde ese momento. Bueno, y pues nosotros acá en el museo en la ciudad de Medellín sí tenemos un enfoque un poco regionalizado, con una buena colección, obviamente, de los insectos de Antioquia y región cafetera. Pero ustedes desde Bogotá, que tienen un enfoque más nacional, ¿cómo logran incorporar todo y que tienen un enfoque que desde el comienzo, pienso que el museo de ustedes, como está asociado a la biología, es un museo con una visión desde su comienzo más amplia? ¿Cómo empezó ese montaje de esa colección allá con una visión diferente a la que nosotros tenemos? Sí, profe. Bueno, la colección comienza antes de 1936. Luis María Murillo, que fue una persona que desarrolló muchísimo la entomología aquí en el sector, fue importante, pero hubo una concepción, como usted lo dice, de la biodiversidad en su totalidad. No solamente el área agrícola, sino todos los componentes. Y a eso hace que el instituto del museo sea una sola cosa, con un solo propósito. Ya después, cuando aparece Enrique Pérez Arbeláez, se constituye lo que hoy se llama el Instituto de Ciencias Naturales. La colección se amplía mucho a hacer colectas, recolecciones de ejemplares en varias partes del país. Las salidas de campo, por ejemplo, dirigidas a muchos lugares del país, procuran hacer muestreos de grupos muy diversos, no con ese interés solamente de lo agrícola, sino en general de documentar la diversidad de insectos, de suerte que las colecciones que tenemos son de las más antiguas en términos de cobertura y de extensión. Y hasta el año 2000, Instituto de Ciencias y Museo de Historia Natural son una sola cosa, una sola unidad donde se hacía algo de trabajo divulgativo general e investigación. A partir del año 2000, el instituto se escinde del museo. El museo se dedica a la parte de divulgación a público general y el instituto se concentra en hacer documentación de biodiversidad. Entonces, seguimos en el trabajo de descripción de especies, entender la biogeografía, entender la evolución de grandes grupos. La colección es muy significativa en eso, un poco por la antigüedad. Tenemos muestras de regiones donde ya no hay bosque. Eso fue completamente transformado. Entonces, se vuelven muy valiosas para decir qué había también y cómo se ha transformado el paisaje. Y el museo, a partir del año 2000, se concentra en divulgar la importancia de estos grupos, cómo estos organismos son vitales para toda la población, no solamente para la ciencia, para la agricultura, sino para todo el mundo. Inclusive pensando en eso que usted acaba de decir, el profesor Sarmiento, sobre la biodiversidad, y por ejemplo que el museo tiene registros de ejemplares de zonas que ya no, físicamente bosques que ya no existen, me recuerda mucho que acá nosotros también tenemos ejemplares de zonas que ya no se vuelven a ver, cosas que están acá, que aparecían en Medellín y que ya no encontramos. Y me pone a pensar cuál es la importancia entonces de esto en los museos para hablarnos de la biodiversidad y de nuestro conocimiento y conservación de la biodiversidad. Claro, profe, pues en el caso de las colecciones, pues son testimonio de cambio, ¿no? Testimonio de lo que ha sucedido en el tiempo, en el espacio, testimonios para preguntas muy diversas que se pueden hacer de interés académico, pero en el caso del museo, esa memoria es fundamental para que pues, la gente entienda un poco el papel de esos grupos en todo el funcionamiento del planeta, ¿no? Pues usted y yo lo sabemos, los insectos son de lejos el grupo más rico del planeta, no solo por número de especies, sino en biomasa. Y eso hace que el funcionamiento de este planeta dependa en buena medida de los insectos, después de las plantas, por supuesto. Pero es fundamental entender eso y que la gente del común tenga una conciencia frente a eso. Fue algo que tuvo muy claro Enrique Pérez Arbeláez. Él, de hecho, es algún relato que hacemos siempre cuando vienen visitantes al museo, es contarles que el año mismo en que se funda el instituto, hacen una exposición de orquídeas para el público general, pensando en mostrarle al país la riqueza de especies que tenemos. Claro, Enrique Pérez Arbeláez era botánico, pero pues aquí tuvimos, por ejemplo, la cohorte de Leopoldo Richter,
que son esos entomólogos antiguos que hubo esa primera generación. Después tuvimos Paulina Muñoz, tuvimos a Rubén Restrepo y pues recientemente tenemos otras generaciones, ya es como una quinta generación de entomólogos que han estado todos dedicados o hemos estado todos dedicados a documentar e investigar y otros a divulgar al público, porque pues es fundamental, sin eso la gente no entiende el papel, ¿no? Entonces, mucho de la función del museo es hacer que la gente entienda el papel y recupere esa función que es vital. Sí, yo creo que esa es la parte más desafiante, mostrarle a la gente, digamos la gente, la sociedad en general, la importancia de los insectos. Entonces acá tenemos pues esta colección didáctica expuesta, donde es bien interesante que vienen muchos niños de colegio, es bien gratificante esa parte con los colegios, que ellos vienen a visitar, se les hacen unas visitas guiadas a las carteleras y logran asombrarse con ver insectos que nosotros muchos ni siquiera les tenemos nombre común a muchos insectos. Claro. Entonces es bien interesante ver eso. Y ya desde ahora estamos enfrentando como el nuevo desafío, que ya los museos también estamos entrando en una etapa de volvernos digitales, que la gente pueda entrar y ver desde el computador de su casa, su celular, acceder a un museo y ver fotos. Y estamos como buscando entrar en esta etapa de digitalización. En la página web del museo ya tenemos algunas fotos, principalmente de los ejemplares más valiosos de la colección, que serían como los ejemplares tipos, que son como la joya de la corona de las colecciones. Están fotos de algunos ejemplares tipos de acá de la colección disponibles para que la gente los quiera ver, pero digamos que nos falta acelerar ese proceso de dedicar más esfuerzos hacia eso. Estamos integrándonos acá en la misma sede, en la red cultural, buscando a que los diferentes museos de la sede unamos esfuerzos en poder mostrar las colecciones. Entonces estamos pensando cómo juntar esfuerzos hacia la digitalización. Ya. Sí, eso es bien importante, las redes como una opción para que quienes no pueden físicamente llegar al lugar hagan un trabajo en esa naturaleza, ¿no? Puedan conocer de cerca los especímenes. Aquí en el Museo de Historia Natural hay la sala de artrópodos, precisamente desarrollamos modelos virtuales, imágenes virtuales en 3D para poder explorar de cerca, y está el Museo Virtual también, que trabaja con ilustraciones, pero pues es un acercamiento importante al tema. Eso es algo fundamental. ¿Qué proyectos tienen en este momento en eso, profe? ¿Qué específicamente qué están haciendo para colecciones, para hablarle al público? Bueno, proyectos específicos hay, por ejemplo, han visitado en varios lados de bibliotecas de Medellín una colección itinerante que ha estado, por ejemplo, en el Parque Biblioteca de Belén. Se ha llevado la colección para mostrar a la gente. Yo creo que es bien interesante ese tipo de colecciones que salen a la calle, porque coge a las personas como desprevenidas y ve y piensan y se ponen a pensar. Y es bien curioso, porque uno ahí nota, por ejemplo, muchos niños mostrando una curiosidad, que se quedan viendo, preguntando. Son muchas veces de los que más preguntan. Los adultos salen de muchas veces de dudas curiosas, de, por ejemplo, que si el polvillo de las mariposas lo deja ciego a uno. Y uno resolver esas dudas que ellos normalmente no van a buscar en internet, sino que son dudas que les surgen en el momento. Es bien interesante. Entonces, esas exposiciones itinerantes son muy buenas. Es como en este momento la principal herramienta del museo de salirse a mostrar hacia el público. Y ya, por ejemplo, ahora ya la digitalización, que estamos apuntando a eso. Estamos haciendo un énfasis en el momento principalmente en abejas, que este museo ha sido fuerte en su colección de abejas. Y ya empezar a como buscar a evolucionar. Bueno, profe, ¿y allá cuáles son los ejemplares así espectaculares o la colección que uno dice, esto es algo de lo más especial que tiene la colección de entomología en la sede de Medellín? Bueno, podemos mirar de espectacular desde varios puntos de vista. Por ejemplo, hay uno bien interesante, uno de los primeros ejemplares recolectados por Francisco Luis Gallego, que es una mariposa que aparece recolectada en el cañón del río Cauca, acá cerca de Medellín, por Santa Fe de Antioquia. Y la verdad, nosotros de acá de la universidad vamos mucho allá y nunca más la hemos vuelto a recolectar. Entonces, como de esa evidencia de cosas que tal vez ya no estén.
Y lo deja uno pensando bastante, especialmente que el bosque, el cañón del Cauca acá en Antioquia es característico por ser principalmente bosque seco y es de lo que más amenazado está. Uno dice, uy, ¿será que podemos volver a ver esa mariposa? Diría que esa es una joya de la corona, es una mariposa del género Farneutichia, es de lo que me parece más interesante desde mi punto de vista, que yo soy un poco más enfocado, pues obviamente a los lepidópteros. A mariposas, claro. Mariposas, pero hay de abejas también ejemplares bien interesantes, escarabajos, por ejemplo, escarabajos gigantes, el escarabajo Goliat. Entonces, sí, no, de cada grupo podemos tener una cosa así súper interesante para contar. Y claro, ustedes, y en la sede de Bogotá, ¿qué sería así que ustedes digan lo más interesante? Bueno, profe, sí, ahí tenemos material histórico muy importante, la colección de Richter, Leopoldo Richter, como le digo, de los primeros entomólogos que hubo. Él trabajó con los insectos, los membrácidos, y el material que se tiene es de esa época de sitios, el caso, por ejemplo, de Magdalena Medio, donde pues eso está convertido en pastizales, y allá había unos bosques Campo Capote, por ejemplo, impresionantes, que hay aquí. Una colección que me parece que es bien significativa, es la colección que desarrolló la profesora Paulina Muñoz. Es una colección para la familia Simulide, una familia con importancia médica impresionante. Usted sabe, la leishmaniasis, la oncocercosis. Y ella desarrolla un material de un nivel de exigencia en el montaje impresionante. Cada ejemplar había que separarlo como en 22 partes y ponerlo en láminas, en cortes histológicos. Bueno, eso es un trabajo de días para un solo ejemplar. Y ese material está aquí depositado. Es quizás de las colecciones más completas, que además está complementada con imágenes de los cariotipos, porque ella le hacía cariotipificación, imagínense en los años 70, 80 hacerle eso. Entonces es un material bien importante en esos términos. Material de Bogotá mismo, hay polillas, por ejemplo, hablando de lepidópteros, hay polillas de la cordillera, de la vertiente oriental de los cerros, que ya hoy no están. Hoy los conseguimos en sitios bien conservados de cordillera de alta montaña, y hay registros de Bogotá, que uno dice, wow, esto había en Bogotá, y son colecciones de Richter de los años 40. Pensando en eso, ustedes allá, por ejemplo, de material de Bogotá, ahora han empezado a ver insectos que antes no se veían en Bogotá. Sí, han subido cosas. Digamos que lo que empiezan a ver es que suben. Que suben la montaña. Precisamente, sí, ha empezado a verse cosas de tierra caliente, empiezan a verse un poquito de zonas más templadas. Empiezan a ver aquí en Bogotá, porque pues la ciudad se ha convertido en una isla de calor también. Y empiezan a ver poblaciones de cosas que llegan y de hecho se expanden dramáticamente y se vuelven un lío también a veces en el manejo de la vegetación, ¿no? Ese es un tema clave. Es bien interesante, aparte de los museos, cómo nos cuentan una historia de cómo crecen nuestras ciudades, nuestro territorio, cómo cambia nuestro territorio, cómo desde el museo nosotros podemos ver eso, también ver evidencia de cómo están cambiando nuestro ambiente. Bueno, profe, pues es muy estimulante ver todo lo que están haciendo ya en la sede de Medellín de la Universidad Nacional. Muy contentos de verlos activos y pues respondiendo a esa vara tan alta que dejaron todos los profes de la época del estudio de las abejas, que fue una era dorada de la colección entomológica de Medellín. No, pues muchas gracias, profesor Sarmiento. La verdad, acá están las puertas abiertas para que vengan desde la sede de Bogotá. Tenemos un espacio nuevo y renovado, inaugurado desde finales del año pasado. El museo está estrenando espacios solo para avisarles, entonces son todos bienvenidos, hay buen espacio para que trabajen los estudiantes y también muchas gracias por esa conversación y no, yo espero ir prontamente a Bogotá y cuando esté allá ir a visitarlos y conocer bien la colección porque he pasado así muy por el ladito y no he tenido oportunidad de conocer la colección. Claro que sí, profe, claro que sí, aquí hay mucho material todavía para separar, para analizar porque pues todo el tiempo están haciéndose salidas de campo a sitios diferentes y hay mucho para trabajar. Entonces, profe, muchísimas gracias y esta también es su casa y la casa de quienes quieran estudiar la diversidad colombiana. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien.